Bienvenidos a esta nueva sesión del curso en el que veremos cómo compartir archivos empleando medios extraíbles. Posiblemente la primera pregunta que nos venga a todos a la cabeza sea ¿qué son exactamente los medios extraíbles? Pues bien, podríamos definirlo como todos aquellos soportes de almacenamiento que han sido diseñados para ser extraídos del dispositivo al que están conectados sin necesidad de apagarlo. Algunos de los medios de almacenamiento extraíbles más populares se incluyen en esta ilustración. Los más antiguos, como yo, recordaréis los antiguos disquetes o discos flexibles. Las nuevas generaciones posiblemente solamente lo reconozcan por el icono asociado de guardar. También muy populares son el CD y el DVD, aunque su proceso de grabación y regrabación no son todo lo cómodos que podrían resultar. Las tarjetas de memoria SD son un medio de almacenamiento extraíble muy utilizado hoy en día en teléfonos y en cámaras digitales. No obstante, al ser tan pequeños tampoco resultan muy cómodos para utilizarlos para transferir información entre diferentes equipos, por lo cual su uso queda principalmente acotado a dispositivos móviles. Los pendrives son posiblemente el medio de almacenamiento extraíble más popular hoy en día. Son pequeños, pero no demasiado pequeños, son cómodos, compactos, no tienen partes móviles y los podemos llevar con nosotros allí donde vayamos. Es común que muchas personas se refieran a ellos con diferentes nombres, como por ejemplo pincho, mechero o incluso simplemente USB. Por último, también podemos mencionar los discos duros externos o extraíbles. También constan de una conexión USB y normalmente son utilizados para transferir archivos de gran volumen. Personalmente os recomiendo los pendrives. Son dispositivos pequeños y muy portables, incluso los podemos utilizar como llaveros ya que habitualmente constan con una pequeña ranura destinada a este propósito. Son muy baratos, los podemos encontrar por menos de 10 euros y la capacidad de almacenamiento que tiene es más que suficiente para las necesidades diarias que podemos tener. A continuación explicaremos paso a paso cómo copiar archivos a un pendrive, pero antes de ello me gustaría hablar de una serie de conceptos y las implicaciones que tiene transferir archivos de esta manera. En primer lugar, es importante entender que cuando utilizamos un medio extraíble como vector para transmitir la información, lo que estamos haciendo es realizar una copia de una serie de archivos que tenemos en nuestro dispositivo original y los estamos copiando en este vector de transmisión, en nuestro pendrive, en nuestro disco duro externo, etc. Posteriormente, conectaremos el soporte extraíble en un segundo dispositivo al que copiaremos la información. ¿Cuáles son los problemas de esta forma de transmitir archivos? Bueno, en primer lugar que estamos copiando la información. Esto en muchas ocasiones no es ningún problema, pero conviene recalcar que desde el momento en que hemos realizado una copia, ambas copias quedan totalmente desligadas, de manera que si realizamos cambios en cualquiera de los archivos no se verán sincronizados. Otro dato a tener en cuenta es que cuando utilizamos un soporte físico y lo conectamos directamente a otro dispositivo, el segundo dispositivo será capaz de manipular la información que tengamos en nuestro pendrive o incluso de borrarla. Expliquemos en primer lugar con un ejemplo cómo sería el procedimiento para copiar una información, un archivo, un documento de texto de un ordenador a un segundo equipo. Bien, en primer lugar yo, que soy el dueño del archivo, del documento de texto, necesitaría un pendrive. El pendrive lo conecto a mi equipo y copio desde mi equipo el archivo al pendrive. En este momento ya tendremos dos copias desvinculadas, el archivo de mi máquina local y el archivo que actualmente se encuentra en mi pendrive. Supongamos que yo quiero copiar el archivo en el ordenador de mi amiga María. En ese caso, cogeríamos el pendrive, lo llevaríamos a casa de mi amiga, lo conectaríamos en su ordenador y realizaríamos una copia del archivo del pendrive a su disco duro. Si os habéis fijado, en este momento tenemos tres copias independientes del mismo archivo. La copia que yo tengo en mi ordenador local, la copia que actualmente sigue residiendo en el pendrive y la copia que acabamos de almacenar en el equipo de mi amiga María. Obviamente, si María realiza cambios sobre ese archivo en su ordenador, no se van a ver reflejados dentro de mi archivo que está en mi ordenador. Del mismo modo, si yo realizo cambios en el archivo que está en mi ordenador, María tampoco los verá. Pero esto no tiene por qué ser una desventaja, quizás es precisamente lo que queremos en algunos escenarios. No obstante, es importante que lo tengamos claro. Existen varios riesgos a la hora de compartir información empleando un medio extraíble. El primero de ellos es trivial, y es que podemos perderlo. Cualquier otra persona que se lo encontrase en la calle tendría acceso a nuestra información. El segundo problema que tiene compartir archivos de manera física mediante un medio extraíble es que normalmente estos medios también tienen permiso de escritura. Por lo tanto, una vez que lo conectemos en un segundo equipo, este podría voluntariamente borrar o modificar nuestra información. Aunque si confiamos en la persona a la que le vamos a copiar los archivos, tampoco debería preocuparnos en exceso este problema.
Otro riesgo asociado es que si el equipo en el que vamos a copiar nuestros archivos está infectado con determinados tipos de virus, estos podrían propagarse al pendrive, de manera que si volvemos a conectarlo en nuestro equipo corremos el riesgo de infectarnos. Yo lo que recomiendo es que tengáis siempre activado un antivirus en vuestro sistema y lo mantengáis actualizado. Vamos a repasar cuál sería el procedimiento para copiar un archivo a un medio extraíble, en este caso un pendrive, pero podría ser cualquier otro. Lo veremos primero con una serie de diapositivas para recalcar algunos detalles y posteriormente lo haremos con un ejercicio práctico. En primer lugar, conectaremos el pendrive, en este caso, a la toma de USB de nuestro equipo. Posiblemente escuchemos un sonido como este. En segundo lugar, abriremos el explorador de archivos de nuestro sistema. Como ya vimos en una clase anterior, esto dependerá totalmente de la plataforma desde la que os estéis conectando. Si estáis en un dispositivo Windows, lo más probable es que vuestro navegador de archivos se llame Mi PC o Este equipo. Si estáis en un ordenador o en un portátil con sistema operativo Mac OS, vuestro navegador de archivos se llama Finder. Una vez abierto, deberéis acudir al panel lateral izquierdo en el que se ven las unidades conectadas al dispositivo. Allí veremos nuestro medio extraíble. En este caso se llama USB Álvaro. Paralelamente, en otra ventana buscaremos los archivos que queremos copiar. Los seleccionaremos con el ratón. Tened en cuenta que podéis seleccionar más de un archivo simultáneamente si mantenéis pulsada la tecla Control o Command, en función del sistema operativo en el que os encontréis. Existen varias formas de copiar contenido. Una de ellas es, una vez tenemos los archivos seleccionados, lo cual podéis comprobar porque se quedan resaltados con otro color, habitualmente el azul, podéis acudir a Edición, Copiar. De esta manera permanecerán en el portapapeles, esperando a que vayamos a la ubicación destino y seleccionemos Edición, Pegar. Otra forma de hacerlo, también muy socorrida, es arrastrando los archivos. Para ello, debemos mantener abiertas ambas ventanas simultáneamente, la de origen y la de destino. Arrastraremos los archivos seleccionados a la ubicación de destino. Cuando arrastramos archivos entre dos unidades diferentes, se produce una copia de contenido. En este caso, como estamos copiando un archivo de nuestro ordenador, de nuestro disco duro interno, a un pendrive externo, cuando lo arrastremos, efectivamente se producirá una copia. Conviene recalcar, para no dar lugar a errores, que si estuviésemos arrastrando archivos entre dos ubicaciones de una misma unidad, en vez de copiarse los contenidos, estarían moviéndose. No obstante, si os resulta más cómodo copiar archivos mediante la opción del portapapeles, recordad que podemos acudir a Edición, Pegar. Por último, antes de expulsar el USB físicamente de nuestro ordenador, debemos acudir al panel lateral de nuestro explorador y seleccionar la opción Expulsar. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es una forma de prevenir posibles errores y corrupción en nuestros datos. Si no somos cuidadosos y extraemos el pendrive físicamente de nuestro ordenador cuando éste está realizando operaciones sobre el mismo, copiando archivos o leyéndolos, podría haber datos corruptos, datos que se han quedado a medio copiar. Por ello es muy importante seleccionar la opción de expulsar dispositivo de manera segura antes de retirar el pendrive físicamente de nuestro ordenador. Es muy común que en algunas ocasiones el sistema operativo os dé un mensaje de alerta diciendo que no es posible expulsarlo porque está en uso. ¿Qué significa esto? Lo más probable es que tenéis otra aplicación que tiene abiertos algunos de los documentos que están en ese pendrive. Os recomiendo que cerréis todas las aplicaciones que hagan uso de estos archivos, ya sea el procesador de textos, un visualizador de fotos, etc. Dicho todo esto, vamos a revisarlo con un ejemplo real para repasar los conceptos. En primer lugar, abrimos una ventana de nuestro navegador de archivos. Ahora mismo me encuentro en una máquina con sistema operativo Mac OS, por lo tanto mi navegador de archivos por defecto es Finder. Nos aparecerá una ventana como esta. Si comprobamos, en el panel lateral vemos que todavía mi pendrive no está conectado. Lo voy a conectar y escucharemos un sonido característico. Adicionalmente veremos que aparece una nueva letra de unidad. Vamos a comprobarlo. ¡Tachán! Podemos ver cómo efectivamente acaba de aparecer una nueva unidad llamada USB Álvaro. Podemos ver que se trata de una unidad extraíble porque en su lado derecho aparece el icono de Eject para expulsarlo. Hacemos clic sobre la unidad y en el panel central aparecerá su contenido. En estos momentos la unidad se encuentra vacía. Abrimos una nueva ventana de nuestro navegador de archivos y acudimos a la dirección en la cual se encuentran los archivos que queremos copiar. En este caso tenemos dos fotografías. Podemos seleccionarlas de una en una haciendo clic en cada una de ellas, o podemos seleccionar múltiples a la vez dejando oprimida la tecla Command o Control de nuestro teclado, en función del sistema operativo en el que nos encontremos. Recordad, en sistemas operativos Windows la tecla será Control, y si estamos en un sistema operativo Mac la tecla será Command. Vamos a hacerlo. Presiono la tecla Comando
y ahora tenemos los dos archivos seleccionados. El último paso es tan sencillo como arrastrar los archivos a la ventana destino. Vamos a hacerlo. Si os fijáis, siguen la posición del cursor y los podemos soltar en la ventana del USB. Los archivos ya se han copiado con éxito y podemos pasar a extraer la unidad de manera segura para así poder retirarla de nuestro computador. Para ello, acudimos a la unidad y seleccionamos el icono de expulsar. ¿Habéis visto qué fácil es? Con todas estas herramientas ya disponéis de todos los conocimientos necesarios para compartir archivos empleando unidades de almacenamiento extraíbles. Obviamente, al estar lidiando con dispositivos físicos, esto lleva al inconveniente de que la transferencia de información no es instantánea y que obviamente tenemos que desplazarnos físicamente a la ubicación destino. Veremos también que existen otras formas de compartir contenido sin necesidad de duplicar nuestros archivos. Esto tendrá la gran ventaja de que no tendremos versiones que evolucionan de manera diferente, permitiendo así el trabajo colaborativo. Pero todo esto ya lo veremos más adelante. Me gustaría mencionar también que puede que existan sutiles diferencias entre los conceptos que hemos explicado en este tutorial y los que necesitéis aplicar en vuestros casos particulares. Ello dependerá principalmente del sistema operativo en el que os encontréis, pero también de la versión del mismo. Algunos de los cambios que nos podemos encontrar en otros sistemas operativos es que, por ejemplo, para expulsar una unidad tengamos que hacer clic derecho y seleccionar expulsar con seguridad. En otras ocasiones encontraremos esta misma opción en la barra de tareas. Sea como sea, los conceptos serán básicamente los mismos. Nos vemos en un próximo vídeo donde trataremos sobre cómo compartir archivos mediante el correo electrónico. Muchas gracias y hasta pronto.